Bueno, muchachos, algún comentario, algo para aportar, decir, proponer. No, bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. listo. Gracias, Camilo. Gracias, Marcelo. Muchachos, este capítulo vamos a hablar de los aspectos histológicos del sistema reproductor femenino y masculino. Ante eso, yo voy a hacer como unas noticas de actividad intraclase, en las cuales sea porque yo les ponga a un informe individual, a que realicen una averiguación de algún subtema, de que me hagan una presentación cortita de algún aspecto, de algunos términos o lo que fuere, y de preguntas pues que se puedan hacer en intraclase. Entonces yo lo voy a ir haciendo y eso forma parte pues como en el examen de, de el examen de bloque, donde luego definimos si eso va a formar parte de una, de dos o de tres preguntitas en el caso, dependiendo de lo que logremos hacer durante este transcurso. En el día de hoy vamos a comenzar con el sistema reproductor femenino. La idea es, pues, hasta donde sea posible, como hacer intervenciones entre todos, como en forma de diálogo, tratando como de esclarecer, pues, algunos de los conceptos. Entonces, muchachos, no hay nada, pues, como para comentar, nada, para comentar algo que esté pendiente, algo por aclarar, algo por aportar, por proponer. Bueno, entonces voy a hacer la presentación. Bueno, listo, muchachos. Bueno, entonces, bueno, entonces el sistema reproductor femenino, pues es un tema. Ustedes hicieron la revisión del examen, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, las preguntas pues, que eran de calificación manual, y se realizó y creo que habían algunos comentarios o algunas preguntas. Yo no me acuerdo bien qué horas fueron las que yo hice corrección. Bueno, pero pues espero que eso haya quedado claro. Muchachos, Doctor, sabemos entonces. Sí, dígame. qué pena, doctor, si tenía una duda respecto al parcial. Sí, Es que yo era una pregunta, había colocado, creo que era una pregunta abierta. sí. Yo había colocado como respuesta cortical, o sea, dice qué ubicación el riñón tiene en el corpúsculo renal y la parte contorneada de los túbulos proximales. Y yo coloqué cortical y la respuesta era corteza, pero pues yo consideraba que era como una respuesta análoga. O sea, a Mm, nivel cortical se encuentra lo que es el corpúsculo renal, que es el glomérulo y el contorneado, y ya en la médula, a nivel medular se encuentra nosotros. bueno, hágame algo yo. Y habías hecho la observación. Sí, doctor. Sí, listo. Si quieres le dices a Felipe que nos haga el favor, pues por lo que le dice el correo, pues molestándolo a él de que me acuerde, yo vuelvo y reviso. Creo acordarme de eso, pero pues encontraría la explicación, el hecho de volver a entrar a la pregunta. Entonces le dices a Felipe que me acuerde, por favor. ¿Sí? Listo, doctor. Listo, listo. Bueno, nosotros tenemos entonces este tema de sistema reproductor y masculino y femenino, la disponibilidad de todo este bloque, ¿cierto? Laura, ¿cierto? Laura Marcela. Sí, doctor.
Sí, así es, ¿cierto? No estoy equivocado. Bueno, mujeres, No, entonces doctor, quería que está me bien. comentaran esa partecita. Bueno, gracias. Bueno, entonces el sistema reproductor femenino, al igual como se tiene establecido anatómica y hasta cierto punto algo de tipo fisiológico, en que se divide en dos fragmentos o dos zonas, que son los, eh, el componente de tipo externo y el componente de tipo interno. Este de tipo interno es a lo que se localiza realmente en esa cavidad pélvica y, y que corresponde pues lo que es al útero con sus anexos como son las trompas uterinas o tubas uterinas y los ovarios y adicionalmente la vagina. Ellos son los considerados como estructuras que forman parte como de esa situación interna. Y los externos, que es lo que se determina como es el periné, el cual incluye el clítoris, los labios mayores, los labios menores, el monte de Venus y esa serie de glándulas accesorias, como se llaman vestibulares, que son mayores y que son menores. Ante eso, existe en esta imagen, pues, como determinando algo de los sitios anatómicos que se acaban de mencionar, como son entonces el monte de Venus, lo que son el clítoris, con esta porción distal que es el glande del clítoris, esta zona como capuchoncito que se encuentra aquí alrededor, que es el prepucio del clítoris, y en la parte inferior el frenillo del clítoris. Y y se encuentran unas estructuras que se llaman labio mayor, que se divide en dos zonas anatómicamente determinantes, que es el labio mayor y el labio menor, y que generan pues, luego una parte que llama como el introito, como la entrada a esto que se llama el orificio de la vagina. Y esto que es toda esta parte, todo este componente que es ese vestíbulo, y vestíbulo es como si hablamos arquitecturalmente, es como la zona de entrada, ejemplo de, de algún tipo, digamos, y hablo arquitecturalmente de ciertos sitios de, ejemplo, en un hotel, esa zona de entrada que es amplia, que regularmente hay en zonas determinantes como es la recepción, por decir algo, digamos ascensores, y la parte que lo lleva y le genera como la posibilidad de llegar a un sitio donde encuentra diferentes zonas que van a cumplir determinado tipo de funciones. Y este vestíbulo pues está haciendo la puerta de entrada hacia la vagina. Bueno, a esto siempre debemos hablar pues, de las funciones de todas las zonas y al hablar de las funciones de la vulva es un sitio, digámoslo, sitio terminal en el cual se va um, a generar parte como de esa actividad, perdón, que se llama el momento del parto y una zona que se va dilatando, que se amplía con un influjo de tipo hormonal y de tipo fisiológico y estructural, y que entonces interviene en el momento del parto al pasar el feto por este canal. Hay otro que es una zona erógena porque tiene muchas terminaciones de tipo sensitivo y que hace que se establezca como un hecho fundamental en ese sitio. A esta zona, pues a esta parte de genitales externos también se le llama lo que es en algún aspecto como es la vulva, y en la cual entonces están incluidos, en primer lugar, los labios mayores, que es el homólogo del escroto, como vamos a encontrar homólogos en diferentes estructuras a nivel del sistema reproductor femenino. Juan Manuel Castaño. Castaño, Juan Manuel. Juan Manuel no está en clase entonces. Uy, otro falla por acá. El día. Bueno, entonces aquí pues ya tiene la nota. Santiago. Juan.
Doctor, Santiago, buenos días. buenos días, doctor. Bueno, Santiago, yo estaba haciendo mención en estos momentos que si tomamos como ejemplo, como característica el sistema reproductor femenino, mm, hay estructuras que tienen como su parte homóloga el sistema reproductor masculino. Como yo estoy aquí haciendo mención de que los labios mayores, el homólogo es el escroto. Podríamos, digamos, tener presente de otros sitios anatómicos que tengan su homólogo en el sistema reproductor masculino. Eh, Santiago. Solo en la parte genital, doctor. No, todo, el sistema reproductor como tal, todo. Pues las mamas, doctor. Sí, y el homólogo. No me entendió la pregunta, Santiago. Santiago. Ejemplo, los ovarios, el homólogo de los testículos. El clítoris, el homólogo, es el pene. Lo que estamos mencionando, los labios mayores, es el escroto. Y de otros, por ejemplo. ¿Sí? Era esa la pregunta. Santiago, ¿me escucha? Sí, señor, lo que pasa es que estoy con datos y Sí. lo escucho como entrecortado, doctor. Bueno. Bueno, resulta que los labios mayores tienen externamente un aspecto como de piel, en la cual hay folículos pilosos, donde existen glándulas anexas, como son glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos. Y con su característica especial, porque es un sitio que, que va a generar como un aspecto como de pliegues, o sea, como zonas levantadas y zonas aplanadas. Y que él en su interior va a tener tejido adiposo, y ese tejido adiposo está dispuesto como en grupos en zonas prolongadas separados por tejido conectivo, y que en ese sitio también tiene músculo liso, y ese músculo liso se determina como el dartos. Mariana, 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 Doctor, ¿cuál de las dos? Mariana Duque. Bueno, Marianas, nada pues. Ese músculo liso es el dartos, que se encuentra en el sistema reproductor masculino. Es el que va a generar esa posibilidad de que el testículo ascienda o descienda dependiendo de cierto tipo de situaciones, como es, por ejemplo, la temperatura. Hay una serie de condiciones para que sea en forma muy efectiva la producción de espermatozoides dependiendo de la temperatura. Por eso se da esa actividad fisiológica de la contracción a través de este músculo liso que se llama dartos. Entonces, con los labios mayores, es esa superficie externa que recubre lo que corresponde al sistema reproductor femenino, o la primera parte, el componente más externo, y que es como una prolongación en cierta forma de la piel, teniendo anexos cutáneos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos. Es una piel de una consistencia diferente que tiene un componente también importante de elasticidad. Esta es una imagen en la cual está mostrándonos lo que son los labios mayores en la imagen inferior izquierda. Es una zona que es regularmente protuida y que regularmente forma esto, que son pliegues que van a generar como la posibilidad de dar como la oclusión a lo que es esta parte que llama el introito vaginal.
Eso está revestido indudablemente por un epitelio escamoso estratificado con queratina, debido a que es una prolongación inmediata de la piel. Esta imagen derecha es una foto histológica donde vemos esto que es el epitelio, y es un epitelio pues que si y fuéramos a mayor magnitud, se encuentran células una montada sobre otra, que son las células que van madurando y en este último momento, o en esta superficie, forman esto que es queratina, entonces es un epitelio plano estratificado con queratina, que va a tener estas estructuras que son folículos pilosos, en diferentes estados o posiciones, las glándulas sebáceas que regularmente van acompañadas a través del mismo conducto del folículo piloso y estas otras glándulas de menor tamaño que son glándulas de tipo apocrino. Y que en su interior pues tiene tejido conectivo, pues lo que corresponde a un tejido dérmico, con colágeno, con fibras elásticas y esto que podría corresponder aquí en esta zona a fibras de músculo liso. Esto es un poro dilatado. Los labios menores son de menor tamaño, ellos ya dejan de ser piel y se convierten en mucosa, y al hablar de mucosas, pues regularmente son sitios muy vascularizados y por eso generalmente tienen ese tono de color rosado, en el cual ya no hay estructuras de tipo piloso y no hay glándulas de tipo sudoríparo, en la cual el hecho de que sea mucosa, entonces es un epitelio plano, estratificado sin generar queratina. Y él tiene en su interior lo que se llama como a lo que es lámina propia, abundante vascularización y por eso le da ese color rojizo o rosado a ese sitio. En él aún conserva algunas glándulas, pero que son de tipo sebáceo. Ellos pues, indudablemente pues, en su superficie interior están recubiertos por epitelio escamoso no queratinizado, pero ya en la forma más hacia los labios mayores ya comienza a hacer ese interlace con epitelio plano estratificado con queratina. Y lo que le comentaba, tiene abundantes vasos sanguíneos y estructuras de tipo sebáceo en su interior. El clítoris es el homólogo al pene o a los cuerpos cavernosos, en el cual son dos y termina en una estructura que es un poco dilatada, que es de forma redondeada, que es lo que se llama el glande. Él está recubierto, siendo mucosa, por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, el cual tiene papilas altas y que tiene una característica determinante, es que tiene muchas terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Y él en su exterior contiene algo que llama el capuchón del clítoris, que es lo que va a hacer el homólogo del prepucio en el hombro. Ese es un corte transversal de él, donde son nuestros espacios. Estos espacios que se, digamos, como estructuras de tipo venoso, donde todo esto que está aquí alrededor son estructuras de tipo sensitivo y que va a formar pues el aspecto histológico de lo que corresponde pues al clítoris. Seguimos con el vestíbulo, en él, que es esta zona, este introito, esta parte que está bordeando y que está incluyendo parte estructural interna de las estructuras que mencionamos hace un momentico, y lo que sucede en él es que él recibe esas secreciones mucosas de algunas glándulas que se encuentran en este sitio, como por ejemplo, que son esas glándulas vestibulares mayores y glándulas vestibulares menores. Esto es mucosa y entonces es de esperarse que esté recubierta por este tipo de epitelio, que esta es la mucosa, o sea, el recubrimiento epitelial y que está aquí en su superficie, las células ya maduras, con poco núcleo, células que van tomando ese aspecto de fantasma, pero que no hay la formación de queratina. Dentro de esas glándulas vestibulares están las menores, que son glándulas mucosas en abundante cantidad y que van a desembocar en el vestíbulo. Y las mayores, que son las de Bartolini, que son dos tipos de glándulas y que son glándulas que miden mucho más de 1 centímetro y que se van a encontrar en la pared lateral del vestíbulo y que se abren sobre las menores.
Johnny, Walteros. ¿Qué tal, Javier? Hola, Johnny. Hola, doctor. ¿Ha escuchado ese término de Bartolini? No, no recuerdo muy bien. No. Bueno, está bien. Pégueme una mirada en este momento, porque hago mención porque ese tipo de a nivel de patología es muy frecuente que se presenten eh, lesiones en estas glándulas. Pégueme una averiguadita ya el, el proceso patológico de estas glándulas mayores de Bartolini, qué tipo de lesiones son las que das, ¿sí? Y me hace una ceñita. Bueno, El imen. Alejandro, Amariles. Alejandro, Alejandro Amariles. Bueno, muchachos, ¿cuántos? Estamos 35. Bueno, será que coincidencia entonces. Juan Esteban Velázquez. Hola, doctor. Juan Esteban, buenos días. Buenos días. Juan Esteban, una preguntita. Sí, El imen, sabemos, ¿cierto? Lo hemos escuchado en algún momento dado, ¿sí? sí. ¿Tenemos algún concepto general de qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está conformado? Pues el himen es una membrana que se ubica justo en la entrada del canal vaginal. Sí, Eh, puede estar imperforado congénitamente sin que pues signifique ninguna complicación para la mujer. Esteban, hablen un poquitico más duro. Que el himen puede estar perforado congénitamente. O sea, normalmente no es perforado, pero puede estar perforado. Mm, Le hago esta pregunta, Esteban, como para aclarar el concepto. Es una membrana, indudablemente, y que el himen puede tener dos situaciones, que esté perforado, o sea, que tenga un orificio o que no lo tenga, ¿cierto? Vos decís que normalmente no está perforado, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y que puede en algunas situaciones, que es algo congénito de que tenga perforación. Entonces mi pregunta es, una mujer sabemos que comienza con un estado de madurez sexual que comienza más o menos a los 12 años, ¿cierto? Y que se llama el momento en que genera este proceso de ovulación. Ante eso se llama pues, lo que es el ciclo menstrual y que ese flujo sanguíneo va a buscar la salida en promedio cada 28 días. Entonces, si el himen normalmente no está perforado, ¿cómo hace para salir esa sangre? Cuando inicia la maduración sexual de la mujer, el himen desarrolla ciertas aberturas pequeñas que permiten el paso de la menstruación. Eso es así.
O sea, es un concepto que tienes, o sea, eso lo leíste en algún sitio. Sí, pues o sea, no estoy muy seguro porque no estoy muy familiarizado. Bueno, listo. Entonces hagamos una cosa, Esteban. Yo voy a hablar de algo de eso, pero me vas a buscar ese concepto que estamos teniendo, que el himen es imperforado y que en el momento de la maduración se le generan poros, ¿de acuerdo? Para que salga ese flujo menstrual. ¿O será que es al contrario? Sí, lo vas a averiguar y me haces una seña cuando ya lo tengas. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Sí, bueno, listo. Eh, John, Alexander, ¿Sí, doctor? sí, ¿ya averiguaste algo? Sí, encontré que las patologías relacionadas con esas glándulas se ocasionan por la obstrucción de un conducto y esto pues se puede dar por infecciones u otros microorganismos. ¿Y cómo se llama eso? Pues encontré que se le puede llamar Bartolinitis. Eso, Bartolini, los quistes de Bartolini. Es que es muy frecuente dentro de las causas de las mujeres en la consulta de tipo ginecológico, donde, perdón un momentico que la doctora Marifela me está escribiendo. Ya un momentico, muchacho. Bueno, es muy frecuente dentro de la patología ginecológica de que una paciente consulte por dolor, o puede ser por secreción, o por la sensación de algo como una masa o algo extraño en ese sitio. Y nosotros al abrir el introito nos vamos a encontrar con una lesión que sobresale, redonda, como un estilo de masa, que la tocamos y es de consistencia remitente. ¿Sabe, Alexander, qué es remitente? No, doctor, no lo tengo muy claro. La consistencia remitente es que uno al tocarla, y es como si tocáramos, digamos, un globo de esos de caucho, una bomba, que está llena de agua, ¿cierto? Pero agua no en forma tensa, sino que tiene agua en su interior. Y uno la toca y eso, con el momento de hacer la presión, se deja hundir y que al soltar vuelve y queda como en la forma como lo tenía, ¿cierto? Es una consistencia, digamos, no cauchosa, es un poquito menos consistente con respecto como al caucho, ¿cierto? Es como una consistencia, digamos, un poquito como semiblanda, ¿sí? Y que lo que se hace es hacer el drenaje en muchas situaciones. eh, en algunas situaciones pues es necesario hacer la intervención quirúrgica, o sea, resección de esa glándula. Y se ve en algún momento, pues dependiendo del tipo de microorganismo, como algo potencialmente que sea de tipo de transmisión sexual. Johnny o Alexander, me hace un favor y me averigua si esto es una enfermedad que se considera como de transmisión sexual. Por favor. Ok. Listo, gracias. Ah, Esteban, ¿cómo va? ¿Qué me averiguó? Ya he leído un poquito más. Ya, ya tengo que... El himen es una membrana de tipo mucoso que cierra incompletamente el introito de la vagina. Esta membrana puede ser de tipo anular, septada o cribiforme. O sea que normalmente no cierra completamente el introito vaginal por lo mismo de permitir el paso de la menstruación. Y que es posible que el himen no esté perforado y a eso se le llama himen imperforado y tiene resolución quirúrgica. Listo, listo, eso, gracias por lo que buscó. Y queda aclarado que digamos que es al contrario del concepto que teníamos. Ese himen regularmente siempre tiene un hueco o dos huecos, ¿cierto? Puede tener varios orificios, ¿sí? Y puede existir esa situación congénita en la cual no hay perforación. Esteban, entonces, ¿qué pasaría entonces en una mujer que tenga el himen imperforado? Indudablemente que no ha tenido pues,
todavía vida sexual. Si tiene himen imperforado al momento de que se dé la menarca y siga con los ciclos menstruales, pues no se va a poder evacuar correctamente la menstruación. Exactamente, y eso sucede. Ejemplo, llega una paciente a consulta, dentro del interrogatorio normal de antecedentes personales, es preguntarle a una mujer de 14 años, por dar un ejemplo, cuándo le llegó la menstruación por primera vez y que diga, a mí nunca me ha llegado. Y es muy posible que por la parte educacional, cultural, lo que fuera, pues la mamá y el papá no han estado como pendientes de ese tema, ¿cierto? O de los 13 años y medio, por decir algo. ¿Qué hace entonces? Esa sangre no sale, esa sangre se acumula en ese sitio, se acumula, parte de esa sangre se reabsorbe, pero se sigue acumulando. Además de después de la menarquia, pues ya siguió con los ciclos menstruales. Y vamos a mirar, para hacer el examen físico, solamente al abrir los labios mayores, ¿cierto? Y vamos a encontrar que ese himen va a estar abombado, porque de ahí para atrás, sangre acumulada de meses, inclusive a veces se ve que hasta de años. En esos casos, pues eso ya es de manejo especializado, estamos hablando de nuestra competencia como médicos generales, se hace derivación al ginecólogo, donde lo que se hace es una perforación del himen, pues para que siga saliendo ese flujo menstrual. Imagínense esa sangre retenida todo ese tiempo, lo que pueda estar sucediendo, el factor de riesgo de infección, el olor que eso va a generar de una sangre acumulada durante tanto tiempo. Entonces, normalmente el himen está perforado. Bueno, Esteban, para terminar con usted, culturalmente, en su concepto, no es que tenga algo que ser, porque son situaciones que son subjetivas, que representan un himen, hablando culturalmente. Culturalmente, el concepto de virginidad de la mujer. Es el concepto de virginidad. Y hablo culturalmente porque pues pasa el tiempo y eso ha ido teniendo como un cambio determinante a lo que eso implica el hecho de que exista o no exista. Y sabemos que con el inicio de la actividad sexual, y esos orificios o ese orificio se hace mucho más significativo y el himen prácticamente desaparece. Hay culturas, como pueden ustedes muy bien saber, que no debe de llegar virgen al matrimonio, o sea, no haber tenido vida sexual, y es un acto cultural en donde se reúnen en una reunión de tipo social, ambas familias, y regularmente esa reunión duran 2, 3 días, en la cual, como después de ese proceso de, de oficializar esa relación a través de un acto de tipo religioso, y la pareja se va, y o sea, es una fiesta que dura toda una noche, la pareja se va al cuarto y el hombre, como hecho notable, debe demostrar al otro día a la familia de él en alguna prenda o algo, signos de sangrado que va a mostrar de que fue consumado el matrimonio, de que ella era virgen. Y eso le genera la efectividad de poder continuar con ese matrimonio. El hecho de no suceder, pues es un acto como de, digámoslo, como de burla y es un hecho significativo de la posibilidad de anular ese matrimonio. Hablo de un componente de tipo cultural, ¿sí? Hay situaciones que también se llaman ímenes que son complacientes, que es con el hecho de tener vida o actividad de tipo sexual, hace que el himen no desaparezca en forma rápida, siga con un orificio pues, lo suficiente, pero que su componente histológico hace que no va a romperse tan fácilmente. Bueno, entonces el himen, como decía el compañero Esteban, eh, es una membrana mucosa o pliegue mucoso que se encuentra en el introducto vaginal. Y él está conformado por tejido conectivo muy vascularizado y por eso sangra en el momento de generar
digamos, un trauma en ese sitio y está recubierto por el hecho de ser mucoso, por epitelio escamoso sin generar queratina. Bueno, hago como hice un poquito de énfasis, pues como para hacer la representación cultural de lo que eso implica, pues en diferentes sitios. Está el monte del pubis, que es la acumulación de tejido adiposo en la sífilis pubiana, en mayor o menor proporción, y que eso, digamos, es un sitio como de, digámoslo, como de protección o de cojinete sobre esa zona. El útero Juan Camilo Reyes. Doctor, ¿Qué tal, pues? perdón, Dígame doctor, unas... ¿qué me dijo? ¿Ah? ¿Qué me dijo, doctor? No, apenas le voy a decir. Juan Ah, Camilo, dígame algunos conceptos generales que podamos tener del útero, hablando funcional o la actividad que le corresponde o responsabilidad al útero. doctor, pues en la parte funcional se puede decir que ahí es donde Camilo, se... Doctor, ¿me Camilo, escucha? me dale un poquito más de voz. Doctor, ¿ahí me escucha bien? Ya, sí. Pues no sé, yo diría que ahí es donde se da como, por decirlo así, el anclaje del feto, pues cuando, perdón, del embrión, cuando el embrión está desarrollándose, ahí es donde se ancla a la pared del útero y se empieza como tal el desarrollo. Y pues en la parte fisiológica normal, pues en los periodos menstruales de la mujer se da una descamación del útero y este epitelio sale junto con la sangre en la menstruación. Bueno, entonces una de las funciones es sostener el embrión hasta el proceso de maduración y otros permitir esa escamación de unas células cuando llegan a un término de vigencia. ¿Qué más? Camilo. No, doctor, pues como le dije, la verdad no tengo mucho conocimiento aún sobre el útero. Bueno, listo, no, lo que digo está bien. Entonces pegué ahora ahí pues en internet, pues busqué funciones del útero a ver qué más encontramos. Listo, doctor. Bueno, listo, estamos revisando aquí comentarios que se hayan hecho. Bueno, me dice Camilo cuándo. Sí, doctor, ya estoy buscando. Listo. Doctor, Sí. encontré algo que pues dice que una de las principales funciones del útero es como tal alimentar al feto en el desarrollo antes del nacimiento. Perfecto. Pues ya que este tiene como unos vasos que tienen demasiada irrigación, por los cuales pueden como transportar los nutrientes necesarios para el embrión y el feto. Es que es, por ejemplo, que llegan a través del cordón umbilical, ¿cierto? Y resulta que el feto ya llegó, ya
ya creció lo que iba a crecer, ya tiene que salir. Entonces el útero, ¿qué hace ahí en esos casos? Es dar esa posibilidad La de contracción, doctor. expulsarlo, ¿sí? Sí, doctor. Esto de expulsarlo. ¿A través de qué mecanismo? Que el útero está conformado por músculo liso y él tiene una influencia hormonal de tipo endocrino, donde llega una sustancia que se llama, ¿sí lo ha escuchado? No, doctor, la verdad no. No, bueno, que se llama oxitocina y empieza a generar ese fenómeno de contracción del músculo liso y él empieza a contraerse y es lo que llamamos comúnmente el trabajo de parto. Y en el momento del contraerse, lo que hace es expulsar el feto hacia el introito vaginal. Listo, Camilo, gracias. Bueno, doctor. Bueno, entonces el útero está localizado entre la vejiga y el recto, debajo de las asas intestinales, está localizado por encima de la vagina, que es con la que él se continúa caudalmente. Él tiene, aquí lo podemos ver mejor, una forma como de pera, así se le llama, una pera invertida donde la zona más estrecha está en la porción más caudal, y aquí habla de las relaciones, ¿cierto?, que se encuentra entre la vejiga y por detrás con el recto, por encima las asas intestinales y por debajo con este conducto que es la vagina, que es el hecho de que es el continúe con él. El útero tiene unos anexos, o sea, él es un órgano netamente muscular, con unas estructuras, como por ejemplo en la parte de abajo que llama el cervix uterino, el canal endocervical, esto es la cavidad uterina recubierta por endometrio y unos anexos, que esos aparte, que son las tubas uterinas y los ovarios. Se le llaman pues también trompas de falopio, una forma anatómica. Venga, yo les aclaro, yo les estoy preguntando hoy a los hombres, es con, pues puede no tener gran importancia, pero es que es un hecho que tanto el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino es de competencia, tanto, hablo como seres humanos, no como actividad de tipo médico, y es competencia de conocerlo, tanto en el hombre como en la mujer por igual. Llamémoslo como seres humanos individualmente, llamémoslos como parte de una familia, como potencialmente padres, y como el hecho de generarse este tipo de situación como relaciones de pareja, de saber que la pareja su ciclo menstrual como es irregular, tantos días de sangrado, qué sucede, o sea, de todo eso hay que tener un conocimiento claro, igualmente en la mujer de conocer el hombre. Entonces, por eso hago como esa forma de inversión, que sistema reproductor femenino le pregunto más a los hombres y el masculino le pregunto más a las mujeres. Pues puede no tener importancia, pero pues es una forma de disciplina. Entonces, Ricardo, Giovanni, Doctor, Ricardo, es posible que no lo sepamos, pero resulta que el útero tiene una cara que va adelante y una cara que va atrás. Macroscópicamente, o sea, lo que vemos con los ojos, tiene conceptos y no lo vamos a buscar. ¿Cómo sabemos que el útero, cuál es la forma de ver lo que el útero está ubicado, como normalmente está en la cavidad pélvica? O sea, qué es la parte que está atrás y qué es la parte que está adelante, porque es que si lo vemos así, aparentemente es igual. O sea, es como una pera y si lo ponemos esto para el lado derecho, para adelante o para atrás, aparentemente es igual. ¿Lo sabe o si no me lo averigua? yo lo averiguo, doctor, no lo sé. Listo. ¿Sí me entendió la pregunta, cierto? Sí, doctor, la idea es poder identificar cuál es la zona, La cuál es la zona parte posterior. anterior y la parte posterior. ¿A través de qué tipo de estructura? Bueno, usted me lo dice ahorita. Entonces, es una forma magnificada, vemos que es el cuerpo del útero, que dicen pues comúnmente que parece una pera, que la zona estrecha queda en la zona de abajo, que se continúa distalmente con este conducto que es la vagina y que tiene aquí en el sitio donde comienza algo que llama el cervix uterino. Luego de ese cervix uterino se continúa con un canal que llama el canal endocervical y llega a una cavidad que llama la cavidad endometrial.
que en su interior está recubierta por una membrana que varía en espesor dependiendo del estado del ciclo menstrual, que se llama el endometrio. El útero está conformado por estas bandas, que son puras bandas de músculo liso, que es un tipo de actividad de tipo involuntario, y que él contiene, se comunica a ambos lados con un conducto que empieza a formar una estructura que llaman las trompas o tubas uterinas o trompas de falopio, y que tiene también adosado estas estructuras que se llaman los ovarios, que son dos, o sea, de ambos, tanto de las tubas uterinas como de los ovarios. Ellos están sostenidos por una serie de ligamentos, pues como veremos más adelante. Cuando esté listo, Ricardo, me dice. Bueno, la vagina, Santiago Guerrero. Sí, doctor. A ver, tenemos más o menos idea para qué sirve la vagina. ¿A qué puede servir? Pues así, doctor, como concretamente no sé porque toda como que la funcionalidad como reproductiva y todo ya está es en el útero, en los ovarios. La vagina sería como Ajá. la entrada y las Es un barreras que orificio de tiene. entrada. Y las Llamémoslo de barreras, entrada y de salida. Listo. sí. Santiago, Y vamos a acercarnos un poquito a lo que le estoy preguntando. ¿Qué puede entrar por la vagina? mm, pues el pene, doctor, pues El por la parte pene, reproductiva. exactamente. Entonces la vagina es el órgano de la copulación. Exactamente. Entra el pene. ¿Qué sale por ahí? Eh, pues en un parto, pues obviamente el Entonces, feto, es parte del canal del parto. sí, Perfecto. Y otro, ¿qué secre- más sale? secreciones, eh, ¿Cuáles? Ah, no. Sí, secreciones, sí. sí, pues por las glándulas del útero que están ahí, pues secreciones mucosas, todo lo que tiene la Listo. mujer, en la descamación, pues del ciclo menstrual, pues obviamente va a salir. Exactamente. eh, Perfecto. Eso, Santiago. Sí, el que sí sabía. Es que sale el flujo menstrual, sale el feto. Sí, es el canal del parto, es el órgano de la copulación y secreciones como estás diciendo, como por ejemplo, esas secreciones, esas glándulas que hay en la vagina, uno, dos, a nivel del cervix uterino, que se produce un moco dependiendo del momento del ciclo menstrual, que es un moco que es espeso, filante, y que es una forma de determinar en algunos momentos si la mujer, por ejemplo, está ovulando o no, por decir algo. Entonces, esas son las funciones de la vagina. Perfecto, gracias. Entonces, la vagina es un conducto que se extiende desde el cervix uterino, como ya mencionamos, hasta lo que llamamos la vulva, ¿cierto? De ese introito que habíamos mencionado. Ella se encuentra entre la vejiga y el recto y mide más o menos de 7 a 10 centímetros. Y hay un hecho característico, es que en su interior, o sea, debajo del recubrimiento epitelial, como eso es un conducto, tiene que tener recubrimiento epitelial. Y es una mucosa, entonces es epitelio plano, estratificado, sin generar queratina. Pero por debajo, en la lámina propia, tiene es abundantes fibras elásticas. Y lo que hace y le permite de que ella vaya a aumentar su tamaño dependiendo de la situación, como por ejemplo, permitir la salida del feto en el momento del parto, sin que vaya a dar ningún tipo de daño de tipo estructural en ese sitio. ¿Sí? Bueno. Doctor, Entonces, la vagina, sí, dígame. doctor, respecto a la pregunta de cómo podemos identificar cuál es la zona anterior y posterior del útero. Sí, Pues dice que en la cara anterior pues se puede identificar porque pues en sus estructuras circundantes pues es la cara vesical, es decir, ahí va a estar junto a la vejiga y esta cara es convexa, es lisa y regular. A diferencia de la zona posterior, que va a ser una zona donde está el intestino, que es convexa, pero en la línea media tiene en la porción media tiene una línea, que es una cresta vertical, que es un vestigio, de ahí es un vestigio del desarrollo embriológico. bueno, no dicen por qué más. ¿Ah? No, pues ya serían las estructuras. No, dígame, ¿qué de las estructuras?
No, pues pensando en las estructuras adyacentes, los ovarios, Exactamente, pero vea, no, la no. forma más clara de hacerlo es que las trompas se encuentran adelante y los ovarios se encuentran atrás, porque es que el útero puede cambiar de forma en muchas etapas de la vida de la mujer, en el momento de la niñez, a la mujer adulta, a la mujer menopáusica, el útero cambia de forma indudablemente. Entonces, una forma determinante es saber que las trompas uterinas están adelante y los ovarios están atrás. Es la forma de ubicar anatómicamente el útero. Pero ya habíamos mencionado las funciones de la vagina, como nos dijo pues, hace un momento Santiago, que son el órgano copulador, contribuye también, además, esto sí no lo mencionamos, a la lubricación durante el acto sexual, la producción y la secreción por estímulo de generar esta serie de secreciones en este sitio. Es, es un sitio de conducto o parte de esa serie de conductos o de canales, más que conductos de canales en el momento del parto. Por eso, pues, es un tejido que tiene abundantes fibras elásticas. Y pues también lo que mencionamos, pues la salida del flujo menstrual. Ella está recubierta por un epitelio pues, plano, estratificado, no queratinizado, que es grueso, y que ella en su pared está conformada por 3 capas. Una capa mucosa interna que está formada por un tejido conectivo fibroelástico laxo, en la cual tiene tejido muscular liso, y en la capa de afuera o la serosa no adventicia está formada por tejido conectivo fibroelástico denso, o sea, un componente mucho más celular y más denso para que genere un fenómeno de protección o de resistencia en ese sitio, pero que en su parte inmediata es netamente de tipo fibroelástico para poder esa posibilidad de generar mayor diámetro en el momento del canal del parto. De la capa mucosa está formada por pliegues, estos son pliegues, por ejemplo, esta situación, y son pliegues transversos, está recubierta por epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que tiene estas estructuras que son papilas y de tejido conectivo, y esta capa alcanza a tener algo de gránulos de queratohialina. La capa muscular, que es esta, que es puro ácido de músculo liso, generalmente tiene disposición longitudinal, y, tanto longitudinal externa como longitudinal interna. Y la capa esta adventicia, que es una capa delgada, que tiene un tejido conectivo denso y, y que es un poquito laxo en su interior y mucho más consistente en la parte exterior. Y que en este sitio tiene abundantes terminaciones nerviosas, que tiene vasos sanguíneos, que tiene estructuras glandulares y que tiene, como es un órgano que tiene, digamos, comunicación con el exterior, así como hemos mencionado, por ejemplo, en el sistema respiratorio, como sucede, por ejemplo, en el sistema de tipo urinario, en el sistema digestivo, que tiene esos linfocitos asociados a las mucosas. Que es, por ejemplo, el BAL, por ejemplo, en la saliva, en las glándulas lacrimales que también existen, la cavidad nasal, etcétera. Aquí también tiene linfocitos acumulados formando estructuras de tipo linfoide, que es un acto periférico de vigilancia de tipo inmunológico, pues por las posibles reacciones inflamatorias que se van a encontrar potencialmente en ese sitio. Que eso va a depender con gran importancia, es, por ejemplo, con el pH. Internamente, entonces, el útero está conformado por un recubrimiento interno, que es mucosa o el endometrio, por una capa media, que ya lo mencionamos, que es el miometrio o la capa muscular, y por fuera con una capa periférica de recubrimiento, de sostenimiento, de aislamiento, que se llama la serosa o adventicia. Entonces, aquí está mostrándonos en una forma fragmentada lo que es el recubrimiento interno, la capa media y lo que es la capa externa, que es la serosa adventicia, y que se llaman también endometrio, miometrio y perimetrio.
Dani Muñoz, Doctor, ¿qué pues? ¿cómo está, doctor? Bien, Alejandro, aquí con una duda. Sí, Resulta que esto de acá abajo se llama el cervix uterino. Uy, eso tiene una gran importancia a nivel clínico, grandísima, y sabemos por qué es cierto. sí, doctor, porque ahí es donde está la afectación del cáncer del papiloma humano, el virus del papiloma humano. Exactamente. Es el sitio por excelencia donde se deposita este componente de tipo viral, una afinidad por ese sitio muy determinante y que es un factor de riesgo a través del virus del papiloma humano de generar cambios en esas células y dependiendo como de los subtipos y de llegar a terminar haciendo cáncer. O sea, tiene una gran importancia clínica, una gran importancia de tipo epidemiológico y de que eso implica una gran responsabilidad en primera instancia personal de, de su vida sexual, de cómo la genera, y no es de que la genere, sino de la forma para no asumir tantos riesgos y si los asume, pues tener una vigilancia muy cercana, una vigilancia con respecto a qué pueda estar pasando y es a través de un instrumento como es la citología cervicuterina. Y ante eso, pues tomar las medidas necesarias pues, para eso, porque indudablemente, en mayor o menor proporción, es muy potencialmente que evolucione hacia un proceso de tipo neoplásico. Es como de mencionar que es algo que es, digamos, casi que 100% prevenible y que depende solamente de actos o actitudes o actividades y que son hechos que suponemos que tanto el hombre como la mujer en el momento de iniciar este tipo de, de actividad, de vida sexual activa, pues tener una responsabilidad con eso. Y lo mínimo de responsabilidad es saber no solamente los, digamos, no los derechos, sino lo que eso, a lo que se busca, sino la responsabilidad que se tiene con respecto a eso. En primer lugar, todas las ETS, de tener un claro conocimiento de cuáles son las ETS, fundamental los métodos de planificación y otro, los riesgos que se asumen al tomar este tipo de, de proceso, de saber que si existen riesgos por cualquier situación, de convivir con varias parejas sexuales, etcétera, etcétera, de primero que todo, ante cualquier situación está la salud en forma individual. Esa es una, otra es la parte educacional pues, que se ha tenido, que en gran parte va a provenir de pues, lo más importante de los acudientes o de sus padres. Y, y otro es el sistema de salud, de generar pues, una garantía de este tipo de aporte o sí, de aporte para tener una gran factibilidad o acceso a hacerse la citología cervicuterina, digamos, por costos, por la, por el seguimiento que debe, en última instancia, así como existe de tener programas de prevención para este tipo de situaciones. Y cada vez pues, se hace que sea mucho menos teóricamente, pues porque existe desde hace unos años la instauración de unas vacunas y pues falta hacer estudios a largo plazo como para poder objetivizar esa efectividad o ese buen resultado de estas vacunas, pero pues eso no quiere decir que como está vacunada, pues hagámosle y sin ningún tipo de responsabilidad, pues ante eso, sin duda alguna, el componente personal de autocuidado es fundamental. Entonces, hago ese comentario pues de cervix uterino por la gran importancia de tipo clínico que él representa y que él debe tener unas funciones. ¿Cierto, Alexander? ¿Y cuáles serán? Pues doctor, en el momento de la gestación, el cervix produce, o sea, él es como que se fusiona y como dicen, ¿Ah? como Como que se funciona.
Sí, o sea, él ahí como que se produce un tapón, ¿se me entiende? Sí, se cierra. Cierra En eso, el momento que estamos en la gestación, perfecto. se cierra para prevenir de pronto un aborto espontáneo o algo así. Bueno, ¿qué más? No, no sé qué más ¿Qué sale funciona. por ahí? ¿Qué sale por ahí? Vea que usted sí sabe. ¿Qué sale? ¿Cómo, doctor? ¿Qué sale por el cervix uterino? Pues el feto sale por ahí también. Perfecto. Lo ¿Qué más mismo sale? que la menstruación ¿Y qué entra? y por ahí por el cervix entra eh, los espermatozoides del hombre. Entra los espermatozoides. Exactamente. Perfecto. Quédese por ahí. Entonces, el cervix uterino mide más o menos de 2 a 3 centímetros y está localizado en esa parte inferior del útero. O sea, en ese órgano que parece una pera, en la zona más estrecha. Él está conformado por dos partes. La parte que queda hacia la vagina, y que tiene contacto con la vagina, no contacto, sino con parte de ese canal, está formado por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, porque eso es mucosa. Pero hay una característica muy importante de ese tipo de células que están en ese sitio que tienen abundante glucógeno. Y eso es lo que se llama como el exocervix. Entonces, Alexander, o Dani, me hace un favor. Sí, doctor. Digamos, eso que estamos mencionando ahí, que del glucógeno, quién lo produce y qué es lo que se ve, porque es importante tenerlo presente. Y apenas lo tenga, me hace una ceñita, ¿cierto? Ah, bueno, listo, doctor. Bueno, resulta que debajo de esto, que pudiera ser que estoy señalando al lado derecho, que sería el exocervix, él tiene ese tipo de epitelio y debajo se encuentra un estroma. Es un estroma que es abundante, que tiene tejido conectivo formando parte de él y, y que externamente es una superficie que es lisa y brillante y que tiene un orificio en todo el centro. En el momento de nosotros hacer la especuloscopia, o sea, colocar el espéculo o abrirlo, el cervix lo vamos a encontrar en el fondo. Y él varía en su aspecto dependiendo, digamos, de la edad, la mujer que es nurípara, o sea, que no ha tenido parto, la mujer que ha sido gestante, regularmente el cervix es un poquito más grande y el orificio regularmente mantiene un poco más abierto. A diferencia de la mujer en la menopausia, que el cervix involuciona y se vuelve pequeñito. Resulta que hay una zona que llama zona límite, o sea, el momento que deja de ser exocervix y comienza a darse algo que llama endocervix. Exo es de afuera y endo es de adentro. Hay una línea donde deja de ser epitelio escamoso estratificado, no queratinizado y se convierte en epitelio cilíndrico simple, o sea, epitelio de ese tipo de mucosa de secreción de algo. Y tanto macroscópica como histológicamente se le ve perfecto el sitio donde deja de ser a donde comienza a ser, o sea, deja de ser epitelio plano estratificado y se genera o comienza a ser epitelio cilíndrico simple. Y es lo que se va a terminar ya el endocervix, que tiene una serie de pliegues palmeados que en su centro tiene unos túbulos. Es un epitelio cilíndrico simple en el cual tiene cilios y que tiene gran cantidad de glándulas. Y son unas glándulas que secretan un moco, que es parte fundamental en mayor o menor secreción, dependiendo de la forma del momento del ciclo menstrual que tiene la paciente. En el momento que está ovulando, o sea, más o menos sobre el día 14, se genera un tipo de secreción que tiene unas características como lo mencionábamos hace un momento. Alessandra, ¿ya averiguaste algo? No, doctor, estoy en eso. Bueno, sigan eso. Santiago Santa María. Señor. ¿Qué tal, pues? Santiago, a ver si usted nos puede aportar con algo. Eso de ese moco que yo estoy hablando, que puede permitir, por ejemplo, uno saber en qué momento, si la mujer está ovulando o no está ovulando. Me podría buscar de pronto qué características tiene ese moco para uno decir, esta mujer potencialmente está ovulando. O esta mujer no, pues esta persona. Sí, señor. Sí. Hello.
Sí, bueno, es lo que les mencionaba, todo esto son glándulas, tienen glándulas muy grandes, ramificadas, y la secreción de esas pues cambia, por ejemplo, en el momento en que se tiene pues, ese fenómeno de excitación y de que hay aumento de la secreción, pues cambia el aspecto para permitir el paso de los espermatozoides. Hay algo a nivel de patología, que es cuando es muy dado que en estos sitios ocurran procesos de tipo inflamatorio infeccioso por todas las ETS pues, que se puedan generar. Kevin. Sí, doctor. Kevin Valdés, ¿usted está ahí o Hola. no? Sí, doctor. Bueno, ya llegó. Sí, estoy acá siempre. No le escuché, ¿qué? Acá estoy. Eso, listo. Mencióneme unas 12 ETS. ¿Cuántas? 12. Pues, doctor, el herpes, la gonorrea, la sífilis, VIH, pH, no sé, la clamidia, la media. el papiloma, también. ¿El qué? Papiloma, doctor. El papiloma. No sé cuántas llevo. Lleva 4. No, gonorrea, Sí. Gonorrea 5. eh, sífilis, Sífilis. vaginosis también. No necesariamente, no. No sé, chancroide también puede ser. El chancro, sí, el chancro. Y el linfogranuloma venéreo. Eh, Kevin. Doctor, la Sí. hepatitis B también, la hepatitis B, ¿La qué? hepatitis B. Ajá. Ujú. Bueno, paremos ahí. Bueno, señor. Una pregunta adicional. Sí. La sífilis, ¿cómo se puede? Ahí sabemos que la sífilis tiene unas etapas, primaria, secundaria y terciaria, del tiempo de evolución. Entonces, la primaria, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Esa es la que presenta como el chancro. Es un chancro, sí, pero Pues, ¿cómo es ese chancro? pues normalmente no duelen y pues pueden Es estar. una úlcera que eso, es una característica típica, que es una úlcera más que un chancro. Y claro que le dicen chancro sifilítico, pero es que un chancro es una lesión muy grande. Esta puede ser, es una lesión regularmente, pueden ser 2, pero es una característica fundamental que no duele. ¿Qué más? eh, Hasta donde tengo entendido, pues es una lesión que está bien pues limitada. Es muy bien delimitada y que es limpia. O sea, nunca tiene exudado ni nada. Es limpia. Y otra cosa es que ella desaparece espontáneamente, aún no tenga tratamiento. Entonces la pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿es posible que nosotros, o sea, como médicos o la misma paciente, pueda saber que tiene una sífilis primaria? Usualmente. Pues doctores, depende porque si la persona se ve el chancro, pues obviamente va a acudir al médico, pero como esta tiende a desaparecer como aproximadamente a los 15 días más o menos, entonces pues es dependiendo de la persona si se ve o no como tal la lesión, pues creería yo. No sé. Sí, el tema complejo con la mujer es que eso es interno, y entonces ¿cuándo se lo va a ver? Si no siente nada, Ah, no, ¿cierto? ya. Entonces en la mujer, digamos, en cierta forma es imperceptible. En el hombre, pues va a haber una úlcera en el surco balano preprusial eh, regularmente, y es una úlcera que no le duele. El paciente puede pensar que fue que se aporrió y desapareció, entonces lo pasa desapercibido. Hablo dependiendo como de la parte de autocuidado y la parte cultural, ¿cierto? Sí, señor. Pero en la mujer ahí está el tema de que no duele. Y pues, ¿cómo va a estar viendo estructuras internas, pues cada que es que tiene una relación sexual, pues como complicado? Entonces, el tema complejo de eso, y por eso es algo que, a pesar del paso de tantos y de tantos y de tantos años, todavía se ve mucha sífilis.
hecho que se supone que pues cuando una pareja quiere tener un hijo, pues es algo que es programado y no necesariamente accidental, y si es algo programado es de hacerse una serie de paraquímicos fundamentales, que dentro de eso está la serología para determinar si hay positividad para sífilis. Y por eso toda mujer embarazada, que imaginen el tiempo que puede pasar, tuvo sexo mientras que se dio cuenta que de pronto está embarazada, puede pasar hasta un mes. Y mientras que toma la decisión si sí o si no, otras 2 semanas. O sea, muchas veces puede pasar 8 o 10 semanas de embarazo con una sífilis y las consecuencias que eso tiene, lo que es la sífilis congénita. Y siendo un manejo tan, digamos, tan factible que simplemente es un manejo médico con antibióticos y listo. Y por eso, pues, dentro de los programas está establecido, mujer comenzando el embarazo, se hace prueba serológica y la idea es que sean los dos, y al finalizar el embarazo, inclusive en el posparto, cuando está aún hospitalizada, tomarle una muestra de una serología y se ve positividades en una forma frecuente, a pesar de ser una enfermedad que lleva tantos siglos. Y de ahí pues en adelante con otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo la gonorrea en la mujer puede no haber ningún tipo de flujo, puede suceder, a diferencia del hombre que sí hay manifestación clínica muy establecida y eso es como dicen comúnmente tenga para que lleve pues eso. Kevin, gracias por la intervención. No, Kevin, es que la pregunta iba en otro sentido. Resulta que me comencé a hablar de las enfermedades de transmisión sexual porque son enfermedades inflamatorias. Y cuando hay una inflamación repetitiva en un epitelio, ¿cómo es la forma de defenderse ese epitelio? Doctor, ¿me podría repetir, por favor? A ver, resulta que en el endocervis hay una infección y otra infección y sigue infectándose por una mujer que tiene relaciones con varias personas al mismo tiempo y le da una infección y le da otra y le da otra. ¿Cuál es la forma de defenderse ese epitelio ante tanta lesión que hay sobre él? Lesión celular y lesión y lesión y lesión, meses y meses y meses. ¿Cuál es la forma de defenderse? ¿Una cicatrización, doctor? No, del epitelio. Pues hay una transformación, pues una metaplasia. Hay una transformación. Qué pena, Kevin. ¿Transformación de qué? Una metaplasia, doctor. Exactamente. Por ahí alcancé a escuchar cuando le dijeron. ¿Quién? Exacto. Oye, le pegaron un grito que desde aquí se oyó. Ve, una metaplasia. Y es muy frecuente que suceda una metaplasia. O sea, ese epitelio escamoso del exocervix se extiende hacia el endocervix. Y resulta y sucede que esas células del virus del papiloma humano se meten dentro de las células del exocervix, o sea, esas células escamosas. Y como esto se amplió, existe esa gran posibilidad que en la zona limítrofe o en la zona endocervix se dé ese componente de, de infestación por ese virus del papiloma humano en el endocervix. Hace que aparentemente no sea perceptible y por eso debe ser una muestra en el momento de tomar la citología cervicuterina, tanto de exocervix como de endocervix, porque es frecuente que se encuentren lesiones de este tipo en el endocervix y que ese es tanto el proceso inflamatorio que esa metaplasia se extiende inclusive a las glándulas que se encuentran en este sitio. Esas glándulas sufren de metaplasia y dejan de producir pues secreción o el barrido de ese moco que se produce normalmente en ese sitio. Kevin, escoja a alguien. Escoja a alguien. Hombre o mujer. Lo que quiera, no importa. No, yo no sé. A Miguel. ¿A quién? Miguel. A Miguel. Loza. Miguel ya no existe aquí. Sí, doctor, dígame. ¿Dónde estás? Que no lo veo aquí en la lista. Me perdió. Bueno, si ustedes me van a hacer un trabajito para la próxima clase. Venga, la clase es el miércoles, ¿cierto? Ya cambiamos. Vale, Miguel, ¿usted por qué no aparece? No, tampoco. Uy, se desapareció. Miguel Ángel Cabrera.
Uy, ay, Miguel no está en la lista. Lo voy a poner aquí abajo. A usted no son 40, sino que son 41, Felipe. Felipe. Ah, es que 41. Ah, es que Miguel no está ahí. Entonces, ¿qué se hizo Miguel? Sí, sí, le escucho. Es que estoy buscando a Miguel para ponerle la tarea que les voy a poner, pero bueno, ya queda claro. Entre los dos, eh, vamos a hablar un poquito, una presentación cortica, como la quieran, con respecto a, a lo que involucra que es la citología cervicuterina y que se espera encontrar de ella. Si yo busco, yo creo que tengo algunas presentaciones, de pronto se las mando, ¿sí? ¿De acuerdo, Kevin? Ya dijo Sí, que sí. Bueno, gracias. ¿de cuánto es cuánto tiempo más o menos? 10 minuticos, 10, 15 minuticos. Sí, es que es importantísimo tener presente eso. ¿Qué es eso de la citología uterina? De pronto un poquito del Bethesda, si se da. Digamos, sí, listo. Bueno, Lo voy a buscar y tengo eso, se las mando entonces, ¿sí? gracias. Bueno, Doctor, continuamos entonces el útero, ¿sí? ¿Quién me va a hablar? yo le tengo sobre el moco cervical. Listo, Santiago. Bueno, el moco cervical se muestra opaco y menos transparente en el estadio temprano del periodo de la fertilidad y una mayor transparencia en la medida que se aproxima al momento de la ovulación, siendo máxima alrededor de la ovulación, se asimila a la transparencia de una clara de huevo, lo cual puede darse a partir del día -2, -1 y 0 de la ovulación. Pues eso es más Algo o más, menos. no. Eso es más o menos. También, sí, también, pues algo más como más sencillo es que durante el periodo menstrual no hay presencia del flujo cervical, ya después del periodo la vagina está reseca y no hay presencia del flujo, ya este se va convirtiendo en un flujo pegajoso y cremoso, ya después se va tomando un poco más húmedo, cremoso y blando, y ya la época más fértil este se torna resbaladizo, elástico y transparente como una clara de huevo. Y después de la ovulación la vagina se Exactamente. torna reseca. Eso, exactamente. Y esa es una forma, digamos, no exclusiva de planificación familiar, pero una mujer con unos ciclos ovulares muy regulares, cada 28 días, que sabe que ovula el día 14, ella sabe a través de ese moco que se está produciendo que está ovulando. Perfecto, gracias. Bueno, muchachos, vamos a comenzar el útero. Entonces, pienso, considero y creo que dejemos hasta ahí para comenzar el tema en forma concreta. Entonces nos vemos el jueves, ya sabe cómo vamos a hacer pues, la mecánica, que voy colocando pues, notas de acuerdo a las intervenciones que estamos haciendo. Y el jueves entonces vamos a hablar del cuerpo del útero, de tubas uterinas y ovarios, y la intervención que nos van a hacer los compañeros, para luego seguir entonces con placenta y glándula mamaria. ¿Sí? Muchachos, si no hay más comentarios, así, entonces nos vemos el jueves es a las 9. Perdón, el miércoles a las 7, ¿no? No estoy equivocado, ¿cierto? Sí, doctor, es a las 7. Listo, listo. Bueno, listo. Gracias, Melissa. Bueno, muchachos, muchas gracias entonces. Bueno, ¿Algo gracias, para doctor. comentar? Hasta luego. Gracias, Sí, doctor, bueno, hasta listo, luego. Santiago, gracias. Hasta luego, Melissa. Hasta luego, Felipe, muchas gracias.